Welcome, bienvenido, bienvenida. Hoy aprenderá a usar el verbo to do para hacer preguntas, negaciones, para dar énfasis y responder con frases cortas. To do puede significar hacer como verbo principal, pero como verbo auxiliar no tiene traducción exacta al español. Principalmente se usa para formar preguntas y oraciones negativas en inglés, pero también se usa para dar énfasis y responder con frases cortas. El verbo to do auxiliar no se puede usar con otros verbos auxiliares en la misma oración. En presente usamos do para los pronombres I, you, we y they. Do. Y para he, she, it usamos does. Does. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. En pasado usamos did. Did. Para todos los pronombres. Y para negar usamos do not. Do not para I, you, we y they. O podemos acortar ambas palabras a don't. Don't. Y para he, she, it usamos does not. Does not. Y la contracción aquí es doesn't. Doesn't. Esto es en presente. En pasado vamos a usar did not. Did not. O la contracción es didn't. Didn't. Y esta es igual para todos los pronombres. Veamos los ejemplos. En las oraciones afirmativas usualmente no usamos do. Entonces decimos I work every day. Por ejemplo, I work every day. Yo trabajo todos los días. I work every day. Otro ejemplo es she eats breakfast at 7. She eats breakfast at 7. Ella desayuna a las 7. She eats breakfast at 7. Entonces aquí estamos usando verbos de acción. Work, trabajar, eats, comer, o en este caso desayunar. Y no hay otro auxiliar en esta oración. No vemos el verbo to be o el verbo to have. No hay algún verbo modal aquí tampoco. Voy a hacer una pausa para dejarles saber que este y más temas los vemos en mi curso Inglés 365. Le dejo un enlace en la descripción para más detalles. Continuamos con el video. Entonces, para crear preguntas y negaciones, tenemos que usar el auxiliar do. Si quiero preguntar, ¿trabajas todos los días? La pregunta en inglés comienza con do. Do you work every day? Do you work every day? Do you work every day? Y si quiero preguntar, ¿desayuna a las 7 ella? Aquí vamos a empezar con does. Does, porque esa es la forma para el pronombre she. Does she eat breakfast at 7? Does she eat breakfast at 7? Una cosa muy importante aquí es que el verbo eat no lleva la S en la pregunta. Eso pasa porque does ya está conjugado a la persona. Entonces, el verbo principal se dice que está en su forma base. Does she eat breakfast at 7? Ahora vamos a ver ejemplos con la negación. Si quiero decir yo no trabajo los fines de semana, en inglés vamos a usar do not o don't, la contracción. No podemos decir simplemente no. Entonces la oración completa es I don't o do not. I don't work on weekends. I don't work on weekends. No podemos decir simplemente I no work on weekends. Ese es un error muy común al aprender inglés, pero cuando negamos con este tipo de verbos, tenemos que usar el auxiliar do. I don't work on weekends. Si quiero decir ella no come carne, empezamos con el pronombre. She doesn't o does not eat meat. She doesn't eat meat. Aquí de nuevo, eat está en su forma base, no tiene la S, como vimos en la oración afirmativa. Eso pasa porque does ya está conjugado. She doesn't eat meat. Y en pasado la estructura es muy similar, simplemente que vamos a usar los verbos en pasado, ¿verdad?
vamos a ver las oraciones afirmativas. Tenemos I watched a movie. I watched a movie. Yo vi una película. Aquí watched está en su forma pasada. Vemos ed. I watched a movie. They played soccer. They played soccer. Ellos jugaron fútbol. They played soccer. Para crear las preguntas en pasado vamos a comenzar con did. Did you watch a movie? Did you watch a movie? ¿Viste una película? Did you watch a movie? Otro ejemplo es did they play soccer? Did they play soccer? ¿Jugaron fútbol ellos? Did they play soccer? Y para negar también vamos a usar el verbo did. I didn't watch a movie. I didn't watch a movie. No vi una película. Podemos usar did not también, pero es más común usar las contracciones. I did not watch a movie. I didn't watch a movie. El segundo ejemplo es they didn't play soccer. They didn't play soccer. Ellos no jugaron fútbol. They didn't play soccer. Cuando hacemos la pregunta, el verbo principal está en su forma base, porque did ya indica el pasado, ya está conjugado. Entonces, watch o play están en su forma base. Y cuando negamos, también usamos los verbos principales en su forma base. Hay que recordar que para los pronombres I, you, we y they vamos a usar do. Y para he, she, it vamos a usar does en presente. Si vemos las estructuras, la pregunta para I, you, we y they es do más el pronombre más el verbo base. Y la negación es el pronombre más don't más el verbo base. Para he, she, it vamos a usar does más pronombre más verbo base para las preguntas. Y las negaciones se hacen con pronombre doesn't más el verbo base. En pasado es muy similar, pero vamos a usar did más el pronombre más el verbo base para hacer las preguntas y la negación se hace con el pronombre, después didn't más el verbo base. Después del verbo base podemos agregar complementos para dar más información, pero así empezamos las estructuras. Ya tengo un video explicando las diferentes formas de un verbo y les dejo el enlace en la descripción para que puedan aprender un poco más. Al principio mencioné que el verbo auxiliar to do se puede usar para dar énfasis. Esto pasa en modo afirmativo. Se usa para enfatizar que algo es cierto, especialmente cuando alguien te contradice o no te cree. Por ejemplo, I do like chocolate. I do like chocolate. Sí me gusta el chocolate. She does speak English. She does speak English. Ella sí habla inglés. They did call you yesterday. They did call you yesterday. Sí te llamaron ayer. Entonces aquí el verbo principal sigue en su forma base. No cambia porque el verbo auxiliar ya está conjugado. Y de nuevo esto se usa para dar énfasis. No se usa todo el tiempo, pero en ciertas ocasiones es válido usarlo así. Y el verbo to do como auxiliar también se puede usar para respuestas cortas. Cuando respondemos una pregunta con el verbo auxiliar, podemos usar respuestas cortas muy parecido a lo que se hace con el verbo to be. Por ejemplo, si pregunto, ¿Do you play the piano? ¿Do you play the piano? Podemos contestar con un simple sí o con un no. Yes o no. Pero también podemos decir yes, I do. Yes, I do. Y se traduce como sí, sí lo hago. O no, I don't. No, I don't. No, no lo hago. Si queremos enfatizar, como vimos anteriormente, podríamos decir yes, I do play the piano. Yes, I do play the piano. Yes, I do play the piano.
o no, I don't play the piano. No, I don't play the piano. Entonces hay diferentes maneras de contestar este tipo de preguntas, pero lo más común es usar las respuestas cortas. Otro ejemplo es, Does she work here? Does she work here? ¿Trabaja aquí ella? Podemos responder, Yes, she does. Yes, she does. Sí, sí lo hace. O No, she doesn't. No, she doesn't. No, no lo hace. O es decir, no, no trabaja aquí. En pasado es muy similar, simplemente que vamos a usar did o didn't. Por ejemplo, did they win? Did they win? ¿Ganaron ellos? Yes, they did. Sí, sí lo hicieron. Yes, they did. O no, they didn't. No, they didn't. Estas respuestas cortas suenan más naturales que repetir toda la oración y es algo que los nativos usan comúnmente. Entonces, para la oración afirmativa, vemos yes, sí, después el pronombre y después el verbo to do conjugado al pronombre. Para I, you, we y they usamos do. Yes, I do. Y para he, she, it usamos does. Yes, he does. Y la estructura para la oración negativa es no, después el pronombre, y don't o doesn't. Usamos don't con I, you, we y they, y usamos doesn't con he, she, it. Y en pasado se usa yes más el pronombre y después did, con todos los pronombres. Yes, I did. La negativa es no, el pronombre, después didn't. No, I didn't. Y ahora ya sabes cómo usar el verbo auxiliar to do. Si te gustó esta lección, deja un like, suscríbete y descarga mi guía gratuita para aprender más inglés. Hasta la próxima.